Contacto con Ignacio Morales Lechuga, abogado, diplomático, ex procurador general de la República. Ignacio, como siempre, un gusto saludarte y bueno, preguntarte de entrada, ¿por qué, cómo calificar o por cómo interpretar el silencio de México con este tema? Buenas noches, Francisco, buenas noches a todo el auditorio. La realidad es que aquí en México sí se pretendió informar, pero se dio más propaganda y publicidad sobre la reunión que, desde mi punto de vista, fue de muy bajo perfil. Es decir, fuera del Procurador General de los Estados Unidos y del zar antidrogas de la Casa Blanca, los demás funcionarios que estuvieron eran prácticamente del nivel de directores generales, cuando México envió a la plana mayor, inclusive asiste todas las mañaneras. Entonces, hay cierta actitud de desprecio, de desinterés para entrar en contacto con los mexicanos por parte del gobierno de los Estados Unidos. Es una cachetada. La segunda parte proviene de este comunicado. Y por una razón, porque los Estados Unidos están conscientes que ante las llamadas de auxilio, de petición de intervención, México contesta con el tráfico de armas. Y entonces entramos a un juego de culpabilidad o reproches mutuos, en lugar de que México rompiera ese círculo vicioso y dijera, vamos a trabajar unidos para abatir el fentanilo. Y seguramente lo que más molestó a Estados Unidos fue la famosa carta del presidente al primer ministro chino, que para pronto le contestó, pues póngase a trabajar, y de China no sale nada. Entonces, esto pareció de inmediato encender los alertas, de ahí vino la reunión binacional, y de esta reunión binacional, en donde aparentemente no se comentó nada en la mesa, sale sorpresivamente la noticia de órdenes de aprehensión nunca antes vistas contra mexicanos residentes en México, que además aquí, al parecer, no tienen una carpeta de investigación u órdenes de aprehensión. A ver, Ignacio, esto que mencionaste, sorpresivamente, y te pregunto, conocedor, has participado en este tipo de reuniones en su momento. Ignacio, ¿les habrán avisado a los secretarios mexicanos? ¿Le habrán avisado a México de esta acción? Yo no veo rastros de que les hubieran avisado, porque hubiese habido algunas señales por parte de México para decir preparen las órdenes de aprehensión, hagan las solicitudes, abran carpetas de investigación, en fin, ya estarían más o menos preparados, pero pues todo parece indicar que los agarraron como el tigre de Santa Julia. Caray, a ver, es sin duda plausible que pasen, o al menos eso esperamos, que pasen de las palabras, de los discursos a los hechos, pero ¿qué podría significar? ¿Cómo interpretar esta presentación de cargos criminales? Son las respuestas típicas de Estados Unidos frente a un Estado que se ha distinguido, o un gobierno que se ha distinguido por estar culpabilizando permanentemente a los Estados Unidos y reprochando, en lugar de meterse a un esquema de colaboración mutua. Yo creo que así hay que interpretarlo. Una respuesta muy dura de Estados Unidos, que no formó parte de la reunión binacional, que la reunión binacional fue, no voy a decir un fracaso, sino fue de muy bajo perfil de parte de Estados Unidos, lo cual implica un desprecio a la presencia de las primeras figuras secretarios de Estado de México, y que por otra parte, pues aunque dicen en un comunicado que sí, que van a trabajar juntos, que México va a ayudar en el tema del fentanilo y por Estados Unidos en el tema de las armas, está muy claro que el camino anterior estaba minado con la carta del presidente y con esa política de reproches mutuos. Así que no deja satisfecho, cuando menos a la opinión pública de entrada, estas acciones que yo llamo sorpresiva, porque cogió a todo mundo por sorpresa, nadie esperaba una comunicación de este tipo y sobre todo nadie esperaba que la diera Estados Unidos cuando se trata en todo caso de delitos continuos cometidos en México y en Estados Unidos, pero que parten de México a partir de integrantes de un cártel muy famoso y muy conocido. A ver, muy famoso, muy conocido. Decía hoy el fiscal norteamericano Garland, lo calificaba como la operación
más grande, violenta y prolífica en México, la operación de narcotráfico, calificada así por el fiscal y hablando de un cártel muy poderoso. ¿Es así? Bueno, pues los números afirman que más del 70% del mundo está siendo de alguna manera penetrado por el narcotráfico mexicano y por otra parte el número de víctimas de la violencia ya rebasa 150,000, con lo cual todo el mundo se anticipa a decir que es un fracaso la política de este régimen, pero yo no diría solamente un fracaso, es una evidencia clara de que la lucha o la disputa por los territorios entre la delincuencia organizada es brutal, es efectivamente descarnada y que todos los meses hemos tenido una enorme cantidad de víctimas. Oye, Ignacio, déjame aprovechar, porque esta semana lo he estado haciendo prácticamente con todos nuestros invitados aquí en Mega Noticias, un tema que en lo personal me creo que es importante y es vital que la audiencia que nos sigue en Mega Noticias se entere. A ver, me gustaría conocer tu punto de vista, tu opinión sobre esta iniciativa de reforma administrativa presentada, enviada por el presidente al Congreso, en la que busca modificar 23 leyes. Mira, no solamente es inconstitucional, es un atropello, no solamente para los compromisos del Estado, sino una verdadera amenaza para el derecho humano a la propiedad privada. Cuando yo escuché y leí esta iniciativa, lo que me llamó la atención es que me imaginé a Hugo Chávez en aquella escena, caminando por las calles y diciendo, me expropian este edificio y me expropian aquel, y expropian ese terreno. En esos términos se dirigía cuando la expropiación tiene que ser por causa de utilidad pública, teniendo un procedimiento, y antes decía la ley previa indemnización, hoy dice mediante indemnización, y en los términos del decreto de reformas deja la indemnización flotando, como deja los daños causados por el Estado limitados a unas cantidades arbitrarias a juicio del gobierno, y los daños que ocasiona también, como de alguna manera calculando que si cancela otras obras como calculó el Naim, no le cueste 310,000 millones de pesos a un capricho gubernamental como lo fue. Y entonces quiere actuar impunemente, y además las obras que quieren realizar no van a hacer estudios de medio ambiente, el impacto urbano, el impacto también en las ciudades, el daño a las propiedades, todo eso lo puede hacer el gobierno porque el decreto nada más falta que diga, la ley yo la pongo, no me vengan con que la ley es la ley, la Constitución no me importa, y aquí solamente se va a hacer mi voluntad, que es la única ley válida. Pareciera que si se retrotrae uno al tiempo, este decreto es digno de Luis XIV, aquel famoso monarca francés que decía l'état c'est moi, y que durante su dominio durante su dominio o sus dominios territoriales no se ocultaba el sol. Así parece ser este decreto aprobado vergonzosamente por la Cámara de Diputados. Ignacio Morales Lechuga, te agradezco como siempre que nos regales unos minutos. Gracias, Francisco. Buenas noches al auditorio. Resulta irresponsable.